Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar el segundo tema, ya, que vamos a tomar algunos criterios y algunos ejemplos más de todo lo que estamos viendo en la actualidad, para que después nuestra tercera y cuarta clase podamos reforzar con todo lo que es la parte, todo lo que es de la mitigación de los proyectos, el tema de lo que es la gestión en la conservación, ¿no? En parte que vamos a ver ahora lo que es el tema de las políticas, ¿no? Y qué tipo de actividades o qué tipo de normativas tenemos al respecto de nuestro país. Obviamente, como hemos indicado más antes, no estamos muy perfilados para poder hacer el cumplimiento de lo que es nuestra normativa. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con el tema de lo que es ambientalismo y conservacionista. ¿Ya? Aunque muchas situaciones o como sinónimos el ambientalismo y el conservacionismo tienen enfoques distintos, ¿no? Sobre cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Ambos conceptos, ¿no? Es para la protección del planeta, pero se diferencian por el cómo, ¿no? Entonces, el conservacionismo es un uso responsable, ¿ya? Nos centramos en la gestión técnica y sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la gestión técnica de los recursos naturales, estamos hablando de la implicancia de lo que significan nuestros proyectos hidroeléctricos, mineros, carreteros y todos los proyectos que significan en este momento lo que son la construcción de presas en proyectos financiados por el BID, ¿no? Entonces, es una filosofía de que la naturaleza es valiosa porque provee varios servicios y bienes a los seres humanos. Uno de los puntos importantes es el tema de proteger la biodiversidad para los recursos. Estamos hablando del tema de agua, madera y especies. Estamos hablando de especies de animales que no puedan ser sobreexplotados. Es evidente que muchos de nosotros tenemos conocimiento del tema de lo que es el tema de biodiversidad. Ustedes, alguno de ustedes, me imagino, en algún proyecto han visto el tema del caudal ecológico, ¿no? ¿Alguien puede comentarme al respecto si ha visto ese tema? Por favor. El caudal ecológico, según la normativa nacional, no tenemos como les digo, no tenemos una norma o una ley que nos indique el mantenimiento del caudal ecológico. En el tema de construcción de presas hidroeléctricas, tenemos el uso, hacemos nuestras, ¿cómo llamamos esto? Nuestras construcciones para podernos abastecer todo el agua con nuestras obras de toma. Un ejemplo claro es el proyecto hidroeléctrico San José, también el proyecto hidroeléctrico Ibirizu, el proyecto hidroeléctrico Miguillas, y así sucesivamente. Hablamos de los proyectos que están en estudio. Ya se han concluido los estudios, que son el proyecto Iconas, Juntas Corani, que es en el lado del trópico de Cochabamba, ¿no? Si nosotros hacemos los estudios de caudales de los ríos que vamos a hacer la construcción de las obras de toma y determinamos que tenemos una cantidad de, por decirles, 4.000 litros segundo, según la norma argentina y la norma chilena, debemos dejar el 10% para que toda la biodiversidad y ecosistema aguas abajo pueda mantenerse, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todo el ecosistema, inicialmente los biólogos hacen un trabajo de monitoreo, trabajos más especializados en temas de anfibios, en temas piscícolas. Entonces, ese tipo de trabajo nos va a servir a nosotros para poder tener el detalle. Si tenemos 4.000 litros segundo, deberíamos dejar 400 litros segundo que puedan pasar sobre nuestras obras de toma. Pero eso es en la teoría, y lo que es en la práctica normalmente no sucede eso. De ahí que son los problemas en temas de biodiversidad y ecosistemas, ¿no? Nosotros hacemos una línea base de todo lo que no es nuestro cauce, que pueden ayudarnos los biólogos, o algunas ambientales también tienen alguna especialización. Hacemos una línea base, aguas abajo, de donde va a ser nuestra obra de toma. Entonces, los datos que tendremos deberían de mantenerse al año de que hayamos iniciado el uso de la presa, de las obras de toma, ¿no? Esta realidad está muy entrando fuerte por el tema de los proyectos hidroeléctricos, ya que en la zona del Ocotal
a 90, 100 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, hemos tenido serios problemas por este tema, incluso hemos tenido bloqueos por la parte social, que no hemos, que en su momento no se ha podido socializar este tema, ¿ya? Entonces, hay que tomar muy en cuenta lo que es el tema de lo que estamos hablando, el tema de la conservación, el tema de lo que es biodiversidad, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de lo que es el conservacionismo es crear una reserva forestal donde se permita la tala controlada y la caza regulada para mantener el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Nuestras comunidades indígenas, estamos hablando de los mosquenes, ayoreos, practican este tipo de actividad, pero con la presencia antrópica hemos tenido muchos serios problemas, por ejemplo en las zonas que he podido observar, en la zona del Chapare, prácticamente ha habido una caza indiscriminada en lo que significa el hochi pintado, que ustedes deben conocer, ¿no? En muchas regiones de Bolivia han ido mermando este tipo de especies, uno por el tema de la carne, que es muy buena, pero también que ha habido una caza indiscriminada, ¿no? El ambientalismo, ¿no? Que es un movimiento social, político y ético, que es más amplio, que prácticamente su preocupación es por el tema de los bosques, la salud humana, contaminación de las ciudades y la justicia social, ¿no? Entonces, el ambientalismo lo que tratamos de hacer es reducir el impacto humano en la tierra. Esto significa la huella ecológica, ¿no? Se trata de reformar las leyes o el sistema económico para vivir en armonía con todo el medio ambiente, ¿no? Tenemos que en este tema muchos activistas, ¿no?, que se ocupan de esta situación, ¿no? A menudo se busca detener actividades industriales que dañan el agua, el aire y el clima. Una de estas situaciones es el estudio, cuando se ha iniciado el estudio ambiental para la construcción de la presa en el Bala, se han tenido muchos problemas con comunidades indígenas. Si ustedes tienen una idea, más o menos el Bala está cerca a Rurrenabaque, dense la idea que todas las aguas, todo el espejo de agua debería inundar hasta lo que es a las zonas que están en Tipuán y Guanay. Imagínense ese espejo de agua, de cuánto. Estamos hablando de subir el nivel de agua, muchos sistemas. Yo he tenido la oportunidad de recorrer la cuenca del río Beni, y hay especies endémicas. Una de ellas es los Pratylenchus bifurcatum, que son los helechos cuernos de aves, que muchos de ustedes deben conocer, que solamente hay en tres partes del mundo, que estamos en Brasil, en Bolivia y la parte central de África, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, es un colapso, lo mismo que la construcción en Santa Cruz de la represa que se ha hecho el estudio, que está yendo hacia el Chaco. A 2 horas hay una comunidad del Río Grande, no me acuerdo, pero todas las aguas, todo el espejo de agua debería inundar hasta casi Valle Grande, ¿no? Esos son los estudios que se han hecho. El equipo de ambientales y sociales ha ido haciendo los trabajos, pero el tema es de que nuestro gran problema es el tema de lo que significa los ecosistemas, ¿no? Obviamente tenemos las medidas de mitigación que se han propuesto, medidas de control de impacto, pero siguen siendo muy pocas a comparación del daño ambiental que se puede causar, ¿no? Sí, lo que escribes en la presa de Rositas, ¿no? Obviamente podemos tener la generación de energía limpia, ¿no? Pero el daño ambiental que estamos causando es enorme, ¿no? Es igual que los incendios que hemos tenido en la zona de la Chiquitanía, que los ecologistas conservacionistas han indicado que en 150 años se puede volver al inicio, o que se tenían todas las especies, ¿no? Imagínense la presa de Rositas que estamos hablando no recuerdo el nombre de esta localidad que está yendo hacia el Chaco. Las aguas del espejo de agua deberían llegar hasta Valle Grande, ¿no? Y había las comunidades ribereñas que estaban, la mayoría de las comunidades guaraníes, tenían que hacer un reasentamiento de todo ese sector, ¿no? Entonces los daños ambientales que obviamente en algún momento estamos tratando de minimizar, en algún momento se nos pueden disparar, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta que este tipo de proyectos que nosotros podemos encarar tienen sí
mucha relación con lo que es el financiamiento del BID y la CAF, donde ellos son muy exquisitos en el tema del cumplimiento de las normas de desempeño sociales y ambientales, ¿no? Ahora, uno de los, el contexto geográfico de lo que es la biodiversidad en Bolivia, ¿no? Eh, Bolivia es un país megadiverso, ¿no? Es uno de los 15 países megadiversos en el mundo, ¿no? Está ubicado en lo que es el Andes, lo que es la cordillera de los Andes, la Amazonía, Chaco y Chiquitanía, ¿no? Y nos brinda mucha variedad de ecosistemas, ¿no? Tenemos en Santa Cruz que tenemos lo que es el Chaco, tenemos la zona de la Amazonía, tenemos bastante lo mismo en el tema de La Paz, que son pisos ecológicos muy bien, muy, muy fragmentados. Estamos hablando de la zona de altura, los Andes, estamos hablando de la zona de los Yungas. Entonces hay muchas zonas que son muy importantes. Lo mismo hablando en el eje central, en Cochabamba, de la altura, bueno, tenemos la parte del oriente que limita con Santa Cruz, tenemos la parte de la carretera antigua, de la misma manera, los inicios del Parque Nacional Carrasco, ¿no? Entonces tenemos pisos ecológicos que tenemos de gradientes altitudinales que vamos desde 6.500 metros de altura, que es en el Nevado de Sajama, a 70 metros, que son las llanuras de la Amazonía, ¿no? Somos muy ricos en especies, ¿no? Bolivia ocupa uno de los primeros puestos a nivel mundial en lo que es en aves. En sexto lugar estamos con los mamíferos en el 10º, y las plantas superiores, que son mucho más, ¿no? Tenemos ecorregiones que son muy claves, que son en la Amazonía, que están indicados como pulmones hídricos y de reserva de carbono. Estamos hablando del bosque que es en la Chiquitanía, ¿no? Que es un bosque seco tropical, uno de los mejores conservados en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha llegado la actividad antrópica a algunos lugares, pese a los esfuerzos que se han ido haciendo por varias instituciones a nivel internacional, pero en su momento los anteriores gobiernos no han tenido la misma incidencia en estas actividades. Tenemos la zona de los Yungas, que estamos hablando de zonas de alta humedad, que tenemos especies endémicas que solo existen ahí, ¿no? Entonces, tenemos varios, tenemos también el altiplano, los valles, son ecosistemas resilientes, con especies que se han adaptado a la altura. Ahora que estamos con muchos problemas con el tema de la extracción del mineral, que está prácticamente arrasando con todo, lo mismo que es en la zona de Santa Cruz, en la zona de Pando, que es, últimamente he escuchado que van a hacer la explotación de lo que es en Pando, la zona de Araras y la zona de Cachuela Esperanza, ¿no? Entonces hay zonas muy complicadas en San Ramón que están haciendo la explotación de oro. Tenemos la zona del Beni, la zona de San Simón, donde están sacando bastante oro. Tenemos, ni qué decir, de la zona del Potosí, Oruro, que tenemos bastante, ¿no? Entonces, esta nuestra biodiversidad en gran manera está sufriendo, va a sufrir a la larga daños ambientales irreversibles, ¿no? Ahora, nuestra conciencia ambiental en todo lo que es la sociedad boliviana ha tenido una evolución, ¿no? Que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? En los años 70 ha sido una etapa utilitaria, ¿no? Donde exclusivamente era como fuente de extracción. Estamos hablando en la zona de Pando, lo que ha sido el caucho. Estamos hablando de lo que ha sido en Potosí, la extracción de plata en la minería del Cerro Rico, ¿no? Donde no había regulaciones ambientales. Hemos conocido zonas donde la carretera antigua Santa Cruz, antes de Comarapa, donde se ha explotado bastante madera en los años 70, 60, donde ahora son las consecuencias para la ciudad de Santa Cruz, donde están la crecida de los ríos del Piraí, porque esas cuencas son las que alimentan, ¿no? Entonces, no ha habido en su momento regulaciones ambientales. Estamos hablando del año 60, 70, 80, cuando nuestra normativa ha ingresado en 1992 recién, las oficinas de medio ambiente se han ido iniciando, ¿no? Ha habido posteriormente una etapa de institucionalización, que estamos hablando del año 90 al año 2000, ¿no? Que esto más, como habíamos hablado en la anterior clase, ha sido más que todo por la influencia de la Cumbre de Río, ¿no? En el año 92, la ley 1333 de medio ambiente ha establecido, ¿no? Y se han hecho la creación de sistemas de parques nacionales, ¿no?
Y ahí empieza a surgir un ambientalismo, ¿no? Que se ha preocupado por el tema de la contaminación, el ingreso a las áreas protegidas, como ahora tenemos el tema minero en lo que significa el Parque Nacional que se encuentra por el Parque Nacional Madidi, ¿no? Y muchos parques, el parque que está en el ingreso de La Paz hacia los Yungas, ¿no? La zona de donde están extrayendo oro, ¿no? Que nadie hace un control, son cooperativas que están muy bien estructuradas, ¿no? Ahora después vemos, ustedes trabajan igual que yo por muchos sectores, entonces hay problemas serios, ¿no? Luego hemos entrado a una etapa de derechos de la naturaleza, ¿no? Lo que indica la nueva constitución, lo que se introduce con el concepto de vivir bien, no sé si este actual el gobierno mantendrá, ¿no? La ley de los derechos de la madre tierra, se ha ido haciendo una conciencia ambiental que vincula con la identidad indígena y la defensa del territorio frente a megaproyectos. Megaproyectos, estamos hablando de Rositas, la presa del Bala, hay un proyecto entre Sucre y Tarija que es el cañón del Pilaya, que es uno de los cañones, el sexto o el octavo a nivel mundial, donde está previsto, y aún no se ha iniciado el trabajo socioambiental para la construcción de una hidroeléctrica, ¿no? Si ustedes tienen un poco de curiosidad, entran al internet y van a buscar el cañón del Pilaya y ahí van a tener la respuesta, ¿ya? Entonces, nuestra evolución ha sido de a poco, ¿no? En ese momento es donde ha habido la necesidad de hacer las definiciones claves del conservacionismo versus el ambientalismo, ¿no? Dentro de lo que es el contexto boliviano, ¿no? Estos términos adquieren matices políticos en una parte y sociales específicos por otra parte, ¿no? Y es así que el conservacionismo en Bolivia se enfoca en la gestión de las áreas protegidas, en el trabajo de los biólogos, guardaparques, comunidades que manejan recursos, como la castaña, en el tema de Pando, o el lagarto de forma sostenible, ¿no? La prioridad de los servicios ecosistémicos están en el agua y aire, para que sigan funcionando y desarrollando dentro del país, ¿no? Entonces, esto es un concepto de conservacionismo y es evidente, ¿no? Porque nuestras áreas protegidas son pulmón que está considerado en el mundo juntamente con el Amazonas. No se olviden que en el área de manejo integrado del Madidi tenemos especies endémicas, el tema de aves, si ustedes alguna vez han estado ahí, si ustedes van por las naciones del río Tuichi, que se encuentra a unas 5 horas a pie de Apolo, ahí van a poder observar al atardecer que hay especies de animales que salen a la orilla del río, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de ambientes. Ahora, lo que se ha determinado el ambientalismo en Bolivia tiene un componente muy fuerte, que es el tema social, ¿no? Este movimiento cuestiona el modelo extractivista, ¿no? Estamos hablando de la minería de oro, hidrocarburos, ¿no? Últimamente ha habido el tema de Tariquía, el tema del oro que está fuerte en muchas regiones, en la zona de los Yungas, en la zona de Apolo. En la zona de Apolo, mucha gente del Perú entra y ha sacado madera inicialmente, ha talado mara, cedro, roble, ahora están detrás del oro, ¿no? Entonces, esto cuestiona, la parte social cuestiona lo que es el modelo extractivista, ¿no? En Bolivia el ambientalismo puede ser territorial, ¿no? No solo se puede defender al tema de los bosques, sino al derecho de los pueblos indígenas para vivir en un entorno sano. Han debido ver lo que los reportes en la zona de San Borja de las comunidades yuquis. Ha habido investigaciones que se han hecho de la DW, donde indican que las comunidades indígenas tienen residuos de mercurio, que se han hecho análisis en los cabellos. Imagino que alguno de ustedes debe tener ese tipo de información, ¿no? Entonces, el proteger el derecho de los pueblos indígenas para vivir en un entorno sano, ¿no? Se manifiesta en temas urbanos, en temas de incendios y en marchas para apoyar todas estas situaciones, ¿no? Y la diferencia que manejamos a nivel nacional es de que mientras el conservacionismo
Boliviano se pregunta cómo podemos aprovechar el bosque sin destruirlo. El ambientalista boliviano se pregunta, ¿es ético y legal que este proyecto industrial se instale en una zona de recarga hídrica o territorio indígena? Son dos contraposiciones, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un análisis muy minucioso de todo esto porque a la larga vamos a tener serias situaciones porque estamos hablando de recarga hídrica, ¿no? Estamos hablando de aguas subterráneas y nosotros le retiramos toda la masa boscosa, mañana pasado nos vamos a tener un aluvión, todo el material se nos va a venir encima como el año 82 o 83 que pasó en Santa Cruz, cuando el río Piraí se ha afectado a 3.000 familias y de ahí que ha nacido el Plan 3.000. Me imagino que muchos de ustedes conocen ese tema, ¿no? Entonces, es uno de los muy importante saber sobre nuestras actividades, dónde están enfocadas, cómo están enfocadas. Obviamente, nuestros proyectos vienen con todo lo que es el kit de las medidas de mitigación, medidas de impacto, el estudio de evaluación de impacto ambiental que se puede hacer muy preciso, pero debemos tener muy en cuenta, no como nosotros profesionales del proyecto, sino ver de hacer una mirada de afuera, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, posteriormente se ha iniciado el tema de conservación, el tema de lo que es la gestión y protección de los parques nacionales, ¿no? Se ha visto que Bolivia ha sido uno de los pioneros para este tipo de trabajos, ¿no? Uno de los inicios ha sido que declarar el Nevado de Sajama un parque nacional, ¿no? Por los bosques de Quehueña que se tenía, la Polileps tarapacana, ¿no? Que son las que crecen a mayores altitudes. Nosotros, por ejemplo, en el tema minero tenemos previsto hacer una reforestación con el tema de esta variedad de quehueña. ¿Por qué? Porque es muy bueno para el tema de erosión, captura muy bien el rocío de la mañana, sus hojas son ásperas, son un tanto vellos, tiene una velocidad que puede captar aguas del rocío de la mañana, descargando la cuenca, ¿no? No se olviden que para actividades mineras que están arriba sobre los 4.000 metros, uno de los grandes problemas que se tiene es el agua, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado porque nuestra línea base tiene que ser bien importante porque nosotros, al estar en la cima, aguas abajo vamos a tener problemas con las comunidades. Nuestras comunidades en las aguas abajo van a sufrir un tanto lo que es nuestros trabajos, ¿ya? Entonces, eso es el tema de inicio. Luego, venimos en la época que es la época de inflexión, cuando se hace, se lanza la ley 1333 y el CERNAVE en los años 90. 92 el tema de la ley de medio ambiente, 97 y 98 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Es por primera vez que el Estado boliviano asume la administración directa, ¿no? Hace la contratación de los guardaparques, diseña planes de manejo, hay una consolidación de nuestro Parque Nacional Madidi en el año 1995, ¿no? Y uno de los principales personas que ha apoyado es don Olfkin Mercado, ¿no? Que en su momento ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Posteriormente, en los años 2000, en la nueva Constitución Política del Estado, en el 2009, hay una participación social. Se incluye la participación de las comunidades indígenas TCOs en áreas protegidas, ¿no? Muchas áreas coinciden en territorios indígenas originarios, campesinos, que son las TIOC, ¿no? Y se crea una figura de cuerpo de protección, donde los comunarios locales son los principales defensores del área. Pero en esta situación y en estos momentos, este tipo de situación está siendo un poquito mal manejada, ya que estas mismas comunidades locales están siendo manoseadas por el tema de la explotación minera. Muchas autoridades, muchos dirigentes agarran dinero y se entran los inversionistas y empieza la explotación, ¿no? Hay este tipo de situaciones, se ha visto, ¿no? Tenemos también
son crisis actuales, por ejemplo, el tema de lo que es los incendios forestales, ¿no? El avance de la frontera agrícola que ahora y de aquí a 5 o 10 años va a ser mucho peor porque la densidad poblacional va a estar muy fuerte, ¿no? Entonces, y luego a su vez está también la minería ilegal en los parques nacionales. Estamos hablando en este caso del Parque Madidi y también el Parque Apolo Bamba, donde están explotando oro. Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Es una red organizada, ¿no? Que busca representar a todos los ecosistemas del país, desde el altiplano hasta el Amazonas, ¿no? Está administrado por el CERNAP. El CERNAP, el rol más importante que tiene, que está encargado de la gestión operativa, vigilancia a través de los guardaparques, obviamente no cumple con la cantidad requerida, tampoco cumplen con la cantidad, con el tema logístico, ¿no? Y nuestros guardaparques son muy maltratados, ¿no? Obviamente tenemos una planificación para la elaboración de los planes de manejo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en cada zona? Y hay un turismo sostenible, ¿no? Una parte del turismo sostenible para que no dañe los ecosistemas, ¿no? Ahora, la categorización de manejo, de un plan de manejo en área protegida, ¿no? No todos tienen las mismas restricciones, no todos tienen la misma importancia, ¿no? Me refiero a importancia a la cantidad de especies que hay en cada área protegida, ¿no? Entonces, se utiliza diferentes categorías según el nivel de protección, ¿no? Por ejemplo, un parque nacional, ¿no? Es una categoría más estricta. El objetivo de un parque nacional es la protección permanente de los ecosistemas y biodiversidad. No se permiten actividades extractivas, no se deberían, ¿no? Pero no nos olvidemos que el decreto 3859 promulgado el año 2018 autoriza el ingreso de proyectos de utilidad nacional. En este caso estamos hablando del Parque Nacional Carrasco en Cochabamba, que está en la carretera antigua a 2 horas, donde se está construyendo el proyecto hidroeléctrico Ibirizu. Ha tenido muchos problemas con especies de anfibios. Yo tengo mucha información al respecto porque se han hecho trabajos de supervisión en su momento cuando trabajaba en ENDE, se han hecho actividades de rescate de especies. En este caso estamos hablando de unas ranas que había en el lugar que son endémicas del Parque Nacional Carrasco. Ese trabajo ha sido muy minucioso, muy bien supervisado y aún así yo les puedo garantizar que no se ha cumplido a cabalidad, ¿no? Ahora, un monumento natural está destinado a preservar rasgos naturales específicos o formaciones geológicas de valor histórico o científico. Un monumento natural podemos hablar de lo que es el árbol de piedra, lo que es en Uyuni, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Ahora, una reserva de vida silvestre es una área que está destinada a la protección y manejo de especies animales y plantas que están en peligro o son únicas o son endémicas del lugar. Por ejemplo, hay una reserva en lo que es en la zona de Cochabamba, en Aiquile, donde es en la zona de Villa Granado, donde están los loros de cabeza roja. Son endémicos en el lugar. En otro lugar del mundo no los van a encontrar. Pese que esta especie ya ha emigrado a Cochabamba, si ustedes alguna vez visitan Cochabamba en el centro, en el Prado, van a ver este tipo de loros que ya han emigrado a este lado, y toda la época después de la lluvia, cuando viene la cosecha del maíz, estos loros se desplazan por todo lo que es el Valle Bajo, Valle Central, todo lo que es Misque, incluso las áreas de los valles mesotérmicos de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Ahora, un santuario nacional, estamos hablando, es un sitio donde protege sitios específicos que albergan flora y fauna endémica o amenazada, ¿no? Tenemos de un santuario nacional, estaríamos hablando de lo que es en la zona de San Ignacio por ese lado, lo que tenemos el tema de las orquídeas, ¿no? Ahora, una zona más grande es una área natural de manejo integrado, que estamos hablando del Parque Nacional Madidi, ¿no? Es una categoría más común en Bolivia que nos permite compatibilizar lo que es la conservación y el aprovechamiento sostenible de las poblaciones locales,
¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar el Parque Nacional Madrid y hay comunidades indígenas que están dentro del Parque Nacional, ¿no? Entonces hay una simbiosis, se realiza, si ustedes tienen alguna, bueno, no sé si hasta ahora se mantendrá, pero si ustedes tienen la oportunidad de visitar las comunidades solo compran de Apolo lo que es el tema de azúcar. Si ustedes van, ellos mismos hacen un tostado del café, pueden endulzar el café con caña de azúcar, crianza de aves domésticas, practican bastante la caza. ¿No? Es un aprovechamiento sostenible que hacen las poblaciones que están dentro. Lo mismo ocurre en la zona de manejo de hambre de Apolobamba, ¿no? Entonces, que tiene ese tipo de características. Entonces, luego estamos con una reserva de la biosfera. Son áreas reconocidas internacionales que buscan el equilibrio entre lo que es el hombre y la naturaleza, ¿no? Es por una parte eso. Ahora, las áreas de interés que son nacionales y subnacionales, ¿no? Estamos hablando de interés nacional de 22 áreas, que son las más grandes, ¿no? Y estratégicas, que están gestionadas directamente por el CERNAM. Estamos hablando de un caso de lo que es el Madiri, en otro caso Sajama y el Isíboro Securi, ¿no? Ahora, áreas protegidas departamentales que están, por ejemplo, en Santa Cruz está administrada por la gobernación, son las Lomas de Arena en Santa Cruz. Áreas protegidas municipales, que en algún caso puede ser en el Valle de Ánimas y en La Paz, ¿no? Para la protección de las microcuencas, o que le dicen los cinturones ecológicos, ¿no? Ahora, lo que son los parques más importantes o como digamos las joyas del CERNAP, estamos hablando del Parque Nacional Madidi, ¿no? Que es el más diverso del mundo, ¿no? Y también que tenemos la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, que es la más visitada en Bolivia, que estamos hablando de la Laguna Coronada, la Laguna Verde, ¿no? Ahora, otra reserva que es bastante grande y que implica varios departamentos en la zona de Santa Cruz es la Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Cayaía del Gran Chaco, ¿no? Que es parte de Charagua, está parte del municipio de Boyuy, Camiri, ¿no? Esta es una zona muy, muy grande, ¿no? Entonces, el CERNAM clasifica todo lo que son las áreas, parques nacionales, manejos integrados, reservas de vida silvestre. Son especies que se encuentran y son especies emblemáticas, ¿no? Y que se espera que algunas especies de estas que están teniendo problemas puedan tener recuperación con toda esta conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tipo de situación en la reserva de Apolobamba, y se espera que el cóndor andino tenga una recuperación, ¿no? Y en otros sitios, como hemos hablado, también se espera la conservación de la paraba de frente roja, la que les he mencionado, ¿no? Ahora, hay un manejo sostenible también lo que significa la vicuña y el paiché. Obviamente el paiché es una especie que ha sido introducida por la cuenca del Madre de Dios en su momento, ¿no? Entonces hay varias fundaciones que ahora, pero en este momento el paiché está considerado como una especie que es una especie que está considerada como que está devorando a todos los peces pequeños, ¿no? No se olviden que en 3, 4 años llega a pesar a 120, 150, 180 kilos, son peces grandes, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Ahora, los movimientos, el ambientalismo había movimientos y política, ¿no? En marco legal y constitucional, ¿no? Hay pilares que se sostienen en la protección del entorno, que son la 373 y la base ideológica que está en la Constitución, ¿no? Es una parte, la parte política en su momento ha sido importante, pero ahora la parte social está empezando a tener más repunte porque nuestras actividades o proyectos dentro de algunas áreas necesitan una consulta previa, una autorización de las comunidades, ¿no? Entonces, dentro de todo eso tenemos lo que es, bueno, tema de lo que es la Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Donde nos indica en el artículo 33 que tenemos un derecho a un medio ambiente sano,
¿no? Luego hablamos de un deber de protección que no es solamente el Estado, sino si un ciudadano tiene el deber de proteger y conservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. No nos olvidemos que en nuestras actividades o proyectos también podemos tener algunas denuncias o actividades o inspecciones por personas particulares por este simple hecho del deber de protección, ¿no? Ahora, los recursos naturales como propiedad de un pueblo, ¿no? Estamos hablando de lo que son los hidrocarburos, minerales y agua, ¿no? Que son propiedad social e indivisible del pueblo boliviano, ¿no? De ahí que tenemos varias situaciones en el tema de hidrocarburos, lo que ha pasado en las reservas de Tariquía, en tema de minerales que hay varias operaciones mineras que son de empresas grandes que están teniendo problemas por el tema de tema social, ¿no? La gente ya ha pasado a un punto en el que lo que hacen es empezar a pedir dinero a todas las transnacionales y creen que con el dinero se va a solucionar todo y al final no dan una autorización y lo que hacen es seguir sacando dinero a las empresas. Hay varios de esos aspectos que se han visto, incluso ustedes han visto en las noticias que hay avasallamiento de cooperativas a empresas mineras, a Chinchihuayra, ¿no? Para American Silver. Entonces tenemos ese tipo de situaciones que están en desmedro de toda nuestra situación. ¿Por qué? Porque al final son situaciones que se han ido, las transnacionales han visto que se pueden hacer buenas situaciones, pero mucha gente lo que ve es su interés propio, ¿no? Entonces, dentro de la Constitución están los derechos de la madre tierra, la ley 071, la ley 300 y también lo que son los movimientos sociales y activismos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los derechos de la madre tierra, la 071 y la 300, más que todo se traduce en una visión filosófica, ¿no? Donde se va rompiendo la visión antropocéntrica, ¿no? Donde se determina que el hombre es el centro para una visión más biocéntrica, ¿no? Entonces, esta ley la 071 es corta, pero también es muy poderosa con los sistemas vivientes dinámicos, ¿no? Donde indica que tiene 7 derechos fundamentales, ¿no? Que en principio está la vida, para mantener la integridad de los sistemas de vida, a la diversidad de la vida, la preservación de los seres, el agua, preservación de la funcionalidad de los ciclos hídricos. En esta parte sí estamos de acuerdo porque es muy importante el tema del agua. También el tema del aire limpio, ¿no? La calidad del aire para la salud de las personas y los sistemas de vida. Debe haber un equilibrio que debe estar haciendo un mantenimiento o restauración de la interacción de sus componentes. También debe haber una restauración oportuna de los sistemas dañados por las actividades antrópicas, o sea, la actividad humana, ¿no? Y por último, lo que es el vivir libre de contaminación, una protección contra residuos tóxicos o radiactivos, ¿no? Uno de los productos más tóxicos que tenemos en estos momentos, estamos hablando de lo que es el mercurio, en la recuperación del oro, y radioactivos de los aceites dieléctricos. ¿Alguien sabe por qué el aceite dieléctrico y en qué actividad se utiliza? ¿Alguien me puede comentar? Los aceites dieléctricos son los que van a los trafos, en los transformadores, en las centrales hidroeléctricas. Después de hacer el mantenimiento, después de alrededor de entre 10 a 15 años, este aceite dieléctrico no puede hacerse un destino final en Bolivia, existe en Argentina y Chile. Este aceite es tremendamente peligroso porque es cancerígeno y no podemos dejar que pase a las cuencas, a los cuerpos de agua, porque si no vamos a tener serios problemas con el tema de lo que son los temas piscícolas y más aguas abajo la gente que está haciendo la pesca. Mira, lo que nosotros hemos tenido mucho cuidado en el manejo de estos aceites. Afortunadamente no hemos tenido ningún derrame. Hemos hemos tenido todas las medidas de contingencia al respecto. Hasta ahora no, pero yo sé que en las plantas de ENDE, lo que es ENDE Transmisión, ELFEC, tiene un sitio donde están estos residuos.
y lamentablemente para hacer el movimiento de estos residuos tenemos que tener la autorización que es hay una ley que es internacional, el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, ¿no? Entonces tenemos que basarnos sobre eso, ¿no? Y dar fe a eso. De todas maneras, si alguno de ustedes no ha tenido serios manejos, ahora yo les digo, esta ley es a nivel global, ya, donde indica que nosotros tenemos que hacer un movimiento, el convenio de Basilea de 1989, cuando se ha promulgado esto en Rotterdam y Estocolmo. ¿Qué significa este convenio de Basilea? Por ejemplo, si ustedes tienen este residuo, deberán hacer la medición, lo que es más importante. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder manejar estos residuos, no precisamente de este aceite dieléctrico, pero sí de aceites. Hemos comprado un Obrador, la empresa en África, cuando trabajaba, hemos comprado, pero no se ha hecho la inspección respectiva de todos los residuos peligrosos de cambios de aceite y todo eso. Y al final hemos tenido alrededor de casi 190 turriles con aceites en desuso, ¿no? Y el convenio de Basilea nos indica lo siguiente: en uno de los acápites que ustedes como profesionales deberían hacer la medición, la toma de medidas de todos nuestros envases, en este caso turriles, no debe estar 15 centímetros por debajo de la tapa de arriba, no tiene que estar lleno, porque eso revisan en frontera. A nosotros nos ha costado alrededor de casi $85,000 llevar de Guinea Ecuatorial hasta Camerún todo este material y llevar a desecho. Y hemos tenido que hacer el seguimiento para que llegue a destino final y hagan todo el proceso, ¿no? Entonces, si queremos mover este material, tenemos que basarnos en el convenio de Basilea de 1989 y hacer todo lo que corresponda. No se olviden que son residuos peligrosos y están moviendo de país a país. Si ustedes tienen alguna idea o alguna curiosidad, pueden leer el tema de la hoja de seguridad de este aceite dieléctrico. Es muy peligroso, ¿no? Lo que se recomienda nosotros cuando hemos hecho el carguillo de los trafos, que entra bastante cantidad de aceite, siempre hemos tenido cuidado de que todo el mundo esté con el EPP, solamente personal calificado en toda el área. Y no se olvide que las hidroeléctricas están cerca del agua, no cerca de los cuerpos de agua, es mucho más peligroso todavía. El tema minero es muy complicado, mucho más por el tema de todo lo que hacemos. Agarramos material, procesamos el material, sale del dique, sale de todo el procedimiento de recuperación del material, y ahí es donde vamos a tener mayores problemas todavía, porque vamos a hacer nuestro material para nuestros diques de cola. Tenemos que hacer la impermeabilización, hay que hacer inspecciones rutinarias para ver el tema de que no haya infiltración en nuestros cuerpos de agua, ¿no? Y eso es un poco complicado. La mayoría de las empresas de medianas para abajo no tienen ese cuidado, no tienen pueden tener el personal, pero no cumplen a cabalidad la normativa, ¿no? Ya después, cuando hacen el cierre, todo eso, incluso en el tema del cierre también hay que tener mucho cuidado. No nos olvidemos que nuestras banquinas tienen que estar diseñadas. Hay que ver qué cantidad de material qué cantidad de material en metros cúbicos estamos poniendo, si no se nos va a venir abajo, ¿no? Entonces son diferentes situaciones que hay que ver, hay que tratar de manejar, hay que tratar de coadyuvar, ¿no? Para que todo esté dentro de lo que podamos manejar, ¿ya? Ahora, hemos hablado del tema de los movimientos sociales, que últimamente en otros años han tenido mucha relevancia, pero se han visto desde el punto de vista, del punto de vista de que muchas personas van por sus propios intereses, ¿no? Muy pocos por el tema social de que sí van a apoyar el proyecto. También nosotros tenemos muchos problemas en ese aspecto, porque, como les decía, el decreto supremo 3859 ha indicado de que sí se puede entrar a los parques nacionales. Ahí es donde hemos tenido uno de los problemas grandes, ¿no? Porque nosotros como profesionales, si tenemos una formación, lamentablemente no vamos a poder continuar con ese tipo de situaciones y estamos yendo en contra de muchas cosas, ¿no? Y ahí está incluido el tema social, ¿no?
puede ser que se tomen muy buenas decisiones como no. Entonces, hay problemas sociales. Por ejemplo, el conflicto del Timis del 2011, ¿no? Que eso ha sido un tema más que todo ambientalismo, ¿no? El proyecto de la construcción que atravesaba el territorio de lo que es el Parque Nacional Isiboro-Sécure, ¿no? Iban a partir toda esa situación y se iba a llenar por los cocaleros. Obviamente, si alguien ya conoce ese trayecto que yo conozco hasta Icoya, donde es el límite con, con el Beni, está totalmente lleno de cocaleros, ¿no? Entonces, ahí va una de nuestras situaciones. Ambientalismo, la parte social, que por interés, por hacer la producción de droga, ¿no? Sabemos, ustedes deben conocer el Chapare, desde el año 85, 87, se conoce en la zona de Isinuta, que está sobre ese camino principal hacia el Isiboro-Sécure, y Isinuta está antes de Santísima Trinidad, a aguas abajo no se puede entrar desde ese año. ¿Por qué? Porque es una zona cocalera muy peligrosa, donde no puede entrar nadie, ni siquiera la policía, porque han tenido serios problemas, ¿no? Entonces, el tema social hasta cierto punto sí, pero ellos ven sus propios intereses. Uno del tema del conflicto, ¿no? Que ha tenido problemas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar poco tiempo en la empresa OAS, justamente con ese proyecto, pero lamentablemente ese fin de año el gobierno, que en ese entonces estaba Evo Morales, ha roto el contrato con la empresa. No hubo más y se quedó ahí. No sé si alguien continuó la construcción, no tengo ni idea, ¿no? Ahora, posteriormente a eso ha habido una fuerte tendencia con el tema de los colectivos urbanos. Más que todo más se ha visto por el tema de la lucha contra incendios, ¿no? Ha habido lo que ha sido los problemas en 2009 en la Chiquitanía, ¿no? Ha surgido una ola de ambientalismo, ¿no? En una parte ha sido un activismo juvenil, ¿no? Grupos como Ríos de Pie, por una parte, ¿no? Y los bomberos voluntarios, que han tenido mucha relevancia, ¿no? Ahora, las demandas han sido en su momento la abrogación de las leyes incendiarias, que en su momento se han indicado, ¿no? Las normas que permiten quemas controladas para ampliar la frontera agrícola. No nos olvidemos nosotros que, como profesionales, la FAO en su momento tenía un chaqueo ecológico, si no me equivoco, alguno de ustedes ha debido escuchar. ¿Qué pasa con ese chaqueo? No es agarrar y, como normalmente es, le meten bulldozer, una hectárea puede hacer, no sé, en 3, 4 horas, y juntan el material y le meten fuego. No, el chaqueo ecológico de la FAO, de las Naciones Unidas, ha sido implementado en una parte cuando estaba desarrollándose USAID en el Chapare, entre los años 95 hasta el 2003, 2004. No, ustedes agarraban el bulldozer, hacían la limpieza y se juntaba en franjas. Se esperaba que la descomposición, mientras tanto se ocupaba el terreno. Pero había serios problemas también con esto, porque en todas las franjas que eran de 5 o 10 metros de ancho y de largo, vean ustedes, 300, 400 metros, había muchas especies que se metían ahí y tenían serios problemas con los cultivos. Y no ha sido muy bien aceptado, ¿no? Entonces, esas son algunas de las situaciones que se han podido observar, ¿ya? Entonces, este tema de los incendios, bueno, hasta cada año tenemos la misma situación, ¿no? Entonces, no tenemos una política al respecto. Si queremos pedir chaqueo para ampliación de frontera agrícola, obviamente sí necesario, porque nuestra densidad demográfica se está disparando, ¿no? Tenemos muchas comunidades que están migrando a la ciudad. Entonces necesitamos, mucha gente ha dejado de producir, como cada año, por ejemplo, ya estamos escuchando el tema de las sequías, ¿no? Entonces cada año se va a hacer más recurrente, la gente está migrando más, la gente está dejando de producir y vamos a tener más ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Esto es uno de los aspectos que quiero que tomen en cuenta. Si alguno de ustedes conoce el Chaco, yo les garantizo que de aquí a 2050 va a ser un desierto. Yo les garantizo que de aquí a 2050 va a ser un desierto. Porque no hay políticas para hacer un buen manejo de lo que es la desertificación. Solamente hay proyectos de emergencia que palían por un cierto tiempo hasta la próxima gestión de la sequía.
¿no? No nos olvidemos que en el año, cuando estaba el presidente Banzer, en las nacientes del río Parapetí, había un proyecto que estaba destinado, y todavía hay la tubería, si no me equivoco, es de 74 pulgadas, que están en las nacientes del río Parapetí, que tenía que ser un acueducto, todo lo que era la zona del lago Arahue hasta Yacuiba. Y se pretendía regar todo el Chaco. Obviamente son personas que han tenido en su momento una visión, pero las políticas estatales no han continuado apoyando ese tipo de situaciones, que yo hasta ahora no he escuchado a ningún gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea flaco, gordo, alto, bajo, a nadie volver a tocar ese tema, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros como profesionales en algún momento tenemos que ver, de hacer una sugerencia, no sé, alguna idea se puede hacer, ¿no? Continuamos. Entonces, el tema del mineral está muy relevante porque hasta hace unos días el oro se estaba cotizando en 1.600 a 1.700 gramos. Digo 1.600, 1.700 bolivianos el gramo, ¿no? Cuando en su momento, el año 2003, 2004, el gramo valía 80 a 90 bolivianos, ¿no? Hay una lucha fuerte con el tema del mercurio, ¿no? Las organizaciones indígenas ambientales ahora sí está más fuerte. Este gobierno en la cuenca del río Beni, ya yo sé que hay datos que han ido entrando para sacar gente por el tema de esta contaminación que es para las personas, las comunidades indígenas y los peces, ¿no? Hay un uso indiscriminado del mercurio. No se olviden que Bolivia es el mayor importador de mercurio, ¿no? Y nuestro mayor comprador es el Perú, ¿no? ¿Y qué pasa? Nuestros cooperativistas mineros son los que más utilizan. ¿Alguno de ustedes saben cuánto es el porcentaje que paga un minero cooperativista por el tema de manejo de mineral, de traslado de mineral? ¿Cuánto es, o el porcentaje que pagan de un mes de trabajo? A ver, según la normativa, la cooperativa minera tiene que pagar el 0.3% de toda su producción. El 0.3%. No nos olvidemos una cosa. El 0.3% de todo lo que declare del mineral extraído. Ahora ahí va la siguiente situación. Las cooperativas mineras, hasta donde yo sé, no declaran el 100%. Uno. Dos, tienen su hoja de guía. Nosotros, ¿cómo podemos dar veracidad que su hoja de guía está en lo correcto? El formulario 110. Y tres, si el minero, según sus datos, ha explotado, por decirles, 500 toneladas, 100 toneladas, el 0.3% declara, tiene que pagar el impuesto. Pero no es así. Ahí tenemos los grandes problemas, ¿no? Obviamente en algún momento dicen nuestros amigos mineros que están manteniendo el país. Yo no creo que sea así. No, están contaminando a nuestro país. Obviamente no están pagando. La ley debería ser para todos. Todos deberíamos pagar lo que corresponde en porcentaje. Empresas grandes, pequeñas, de todo lado. Problemas ambientales y un conflicto que ha sido serio ha sido el tema del TIRNIS, ¿no? Que ha sido en su momento, es una área protegida y ha sido en su momento de doble carácter, porque es un parque nacional del tema de biodiversidad y es una tierra indígena, ¿no? Donde están los chimanes, los mojeños, trinitarios y yacarés, ¿no? Entonces, este tipo de conflicto ha trascendido mundialmente, ¿no? Este conflicto del 2011, pero también el argumento estatal, que en ese momento ha sido que el gobierno ha indicado que es la integración regional, un acceso a salud y educación y desarrollo económico. Bueno, puede ser en algún momento el tema de acceso a la salud, porque yo he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que tenían que ir en bote durante 1 o 2 días hasta llegar a un puesto de salud. Ahora, el tema de educación, yo he conocido a profesores que iban durante 2 o 3 días en bote para llegar a sus comunidades y salen 2 veces al año. Entran en febrero para las clases, salen en junio a vacación y entran y salen para diciembre, ¿no? El desarrollo económico puede ser, pero debería ser aspectos bien controlados, ¿no? Ahora, el tema es un argumento indígena y ambiental, ¿no? Que la carretera fragmentaría el ecosistema, y eso tiene mucha razón, ¿no? Que facilita, y es uno de los mayores problemas
la invasión de los colonizadores. A ver, dime, Daíse, ¿no? Sí, ingeniero, buenas noches. Pero el principal problema que tenía el tema carretero en el PIMNIS era que el trazo iba por la mitad del parque, pero no pasaba por la mayoría de las comunidades indígenas en el territorio indígena. Entonces realmente los argumentos de salud y educación e integración para los pueblos indígenas no era cierto, porque no pasaba por ellos. Y ahorita en el lado cochabambino, por ejemplo, lo que se conoce hasta el polígono 7, todo eso está aperturado y todo eso está lleno de coca, como usted hacía referencia. Polígono 7, ¿hasta qué altura te refieres? La verdad que lo que yo he visto en los mapas lo llaman a todo ese sector el polígono 7 y que todavía está en el departamento de Cochabamba. Y todo ese sector está intervenido y es más, se ha construido un puente que ya está emplazado sin licencia ambiental, sin permiso, sin nada, pero ya se encuentra emplazado en este sector. Y lo que faltaba del trazo se encontraba ya en el área del Beni y que tampoco era muy largo. Sí, tengo entendido, si no me equivoco, debes estar hablando del río Bolívar, que está más allá de Santísima Trinidad. Incluso la parte de Santísima Trinidad, que bueno, según mi opinión está en Cochabamba, pero el Beni reclama como si fuera suyo. Entonces yo he visto que muchos residentes médicos y odontólogos venían hasta Santísima Trinidad. Nos estaban dando la gobernación, decían, ¡paf!, se quedaban. Y venía otro tanto de aquí de Cochabamba, nos estaban dando la gobernación. No sé cómo quedaría, ¿no? Pero me imagino, porque si vamos en el mapa, ustedes ubíquense en la ciudad de Cochabamba. Este es el camino principal del que estamos hablando, de la construcción. Llega un momento donde tenemos el límite del Beni. Esta es toda la construcción. Este es el camino principal, que viene desde Villa Tunari, Terazama, Chipiriri, y aquí tenemos Villa Tunari, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a alargar un poquito, a ver, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ustedes pueden ver esta zona ya es Cochabamba, ¿no? Estamos hablando de Tiquipaya, la zona norte de Cochabamba. Entonces, que prácticamente desde Cochabamba se ha entrado a esta zona, ¿ya? Y llegamos hasta el sector de Terazama, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Si ustedes pueden fijarse, ahí está, estamos a ver, miren todos los terrenos que hay, ¿no? Hay un descontrol total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que son los colonos que nosotros decimos, ¿no? Eso es el problema. Tenemos grandes problemas, serios problemas, ¿no? Incluso hay explotación de oro. Hace unas 4 semanas me han pedido que haga una consultoría a requerimiento en la zona de Isinuta, por acá, porque han encontrado oro, ¿no? Pero están hablando que es más hacia la aguas arriba, entonces es mucho más complicado, ¿no? Entonces ese es el problema, que tenemos, ¿no? Ya no es por tema económico, no es por tema de salud. Ustedes pueden ver aquí, miren esta comunidad, esta es el límite entre Cochabamba y Beni, ¿no? Esta comunidad, Aroma, yo la conozco, miren cómo está tan grande, ha aumentado exponencialmente, miren los terrenos, ¿no? Entonces hay un descontrol total, ahí ya no es el tema, se pueden fijarse todo este sector también. Entonces ahí ya no estamos viendo el tema de económico, salud, educación, ahí es otro tipo de actividad y sabemos cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Sugerir, ver, comentar, no sé hasta qué punto también nos escucharán nuestros comentarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver de poder mejorar toda esa situación, ver cuáles son las mejores opciones, porque al final es una contaminación que una vez que se inicie eso ya no vamos a tener vuelta atrás. Ustedes deben conocer, hay un río donde antes había peces, pero en la parte alta hay bastante actividad minera. ¿Conocen el río Beni? ¿No? Palos Blancos, Zapecho. ¿Alguien conoce ese sector? ¿Dónde tú sabes de dónde son las aguas, las nacientes del río Beni? En Cochabamba, en la zona norte, en la parte norte, lo que es Independencia. Independencia se caracteriza porque ser una zona minera
Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta el río Cotacajes, donde el año 97 he podido llegar y he visto que había minería en los arroyos, que iban con su chuga a un arroyito pequeño. Esas son las nacientes del río Beni. Alguna vez han escuchado Maravillas, del lado norte de Cochabamba, de Quillacollo, la gente ha subido, ha llegado a Maravillas y a ese en territorio beniano, lo digo en territorio de Zapecho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder hacer la delimitación de la TCO Mosetén. Hemos estado 45 días en el monte y hemos hecho un relevamiento de muchas cosas, pero ahora esas zonas deben estar, por comentarios sé que están llenas de coca, ¿no? Entonces no es un desarrollo económico, es un desarrollo dirigido, que nuestros amigos los colonos o los, no sé cómo dicen los del partido del MAS, no sé cómo se llaman esos, los de la CETSUCB, no sé qué, pero entonces ellos manejan ese tipo de situaciones. Estamos en el tema del ambientalismo territorial, ¿no? Que se ha consolidado como una idea lo que es proteger la naturaleza y proteger a los habitantes, en este caso los pueblos indígenas, ¿no? La conservación de derechos humanos que sea considerado como una sola lucha, ¿no? Ha habido cuestionamientos al modelo del TIBNIS, ¿no? Ha habido un discurso oficial, lo que se representa de defensa de la madre tierra, pero esto es muy contradictorio por la posición del gobierno de en ese entonces, ¿no? Entonces, y que estaban incentivando los proyectos extractivistas o de infraestructura, lo que al final ha pasado con el decreto de 2018, ¿no? Entonces, ha habido una contradicción misma, ¿no? De ese motivo han salido las plataformas ciudadanas en La Paz, en Santa Cruz y Cochabamba, donde han apoyado a los marchistas en su momento, ¿no? Y donde ha sido el inicio, ¿no?, de una lucha contra los incendios forestales también, ¿no? Los resultados legales de esta situación de estos años ha sido la ley 180 de intangibilidad, ¿no? Cuando ha llegado la marcha a La Paz, ¿no?, el TIBNIS ha sido declarado como zona intangible, ¿no?, donde no se pueden hacer carreteras ni obras de gran impacto. Ahora vamos al sentido opuesto. Parte de una de las hidroeléctricas está diseñado dentro del TIBNIS, ¿no?, porque normalmente es las obras hidroeléctricas que tenemos son las en cascada, ¿ya? Ahora, con la ley 969 del 2017, ¿no?, se ha anulado la intangibilidad y nuevamente se ha entrado un debate para el tema que era la parte central, la construcción de la carretera, ¿no? No se está construyendo, pero hay una resistencia social de las comunidades indígenas, ¿no?, que en este caso son las que han sido o son originarias del lugar, no los colonos, que nosotros normalmente llamamos. En este caso ha habido los colectivos juveniles, ha habido los colectivos urbanos que se han manifestado frente al cambio climático también, con este tipo de incidencias, con esta apertura de caminos. Asimismo, en 2017 a 2019 ha habido un efecto post-incendio de la Chiquitanía, ¿no?, donde los jóvenes han entendido que el cambio climático es un concepto lejano, ¿ya?, y es una realidad que se manifiesta, ¿no? Entonces estas redes, ¿ya?, y organizaciones en Bolivia, ¿no?, se han ido fortaleciendo juntamente con los bomberos comunitarios, que hoy en día podemos ver que hay instituciones que apoyan, compran equipos, y ya creo que ya tienen, si no me equivoco, un sistema de alerta temprana con el tema de incendios, que para el sistema de alerta temprana, para el tema de inundaciones, ya la FAA en el año 2007 ha ido implementando, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de implementar el 2008 en todo lo que es el Chaco con un proyecto de emergencia, los sistemas de alerta temprana que han sido implementados hasta Villamontes, todo lo que es desde Camiri, ¿no? Entonces, ha habido ya más ayuda aportada, ¿no?, por las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, en su momento ha sido una de las demandas principales, ha sido la abrogación de las leyes incendiarias, la declaratoria de desastre natural ante eventos climáticos, también la transición energética, dejar de depender del gas y del diésel,
los nuevos hábitos del ambientalismo urbano han sido impulsar el consumo responsable de todo lo que es, bueno, en su momento de lo que es los vegetarianos, ¿no? Y como postura política el rechazo al uso del plástico. Entonces, son situaciones como, por ejemplo, estamos hablando del tema de la economía circular. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos? Y desafíos actuales y nuestras problemáticas. La deforestación e incendios forestales es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, en nuestro país la pérdida de bosque primario tropical es muy fuerte en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? No es un fenómeno accidental, para nada, ¿no? Está determinado, está visto como una dinámica económica y política específica. Hay una actividad que va de la siguiente manera, y ustedes voy a pedir sus opiniones, por favor. En Brasil se está haciendo el desmonte de grandes extensiones de terreno. Se está plantando eucaliptos. Ya, están plantando eucaliptos, ¿no? Pero hay dos situaciones. Se está manejando como los bonos de carbono, uno. Dos, se ha hecho el seguimiento de la empresa, ¿ya? Se está haciendo la tala de estos eucaliptos, esa madera se está llevando para hacer carbón, y ese carbón está siendo utilizado en las fundiciones, ¿no? Entonces, es un problema muy complicado, porque las empresas grandes están haciendo la reforestación, pero también al mismo tiempo, como si cobraran de los bonos de carbono, dejan a un lado, cobran, hacen el talado de los árboles y luego hacen el carbón y ese carbón llevan para la fundición. ¿Dónde está, o si alguien me puede comentar, cuál es la problemática en esa situación? ¿Cuál es lo principal? ¿No? Está bien, puede ser un modelo agroindustrial, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta el tipo de actividad que estamos haciendo. Estamos forestando, estamos deforestando, estamos contaminando el medio ambiente con la producción de carbón y estamos llevando todo este carbón para la fundición. El eucalipto es muy esquilmante. Yo tengo datos que una planta de eucalipto te puede absorber 20 litros de agua por día. ¿Qué problema más tiene? La resina. La resina y las plantas, además de que es un árbol de porte alto, no deja entrar la luz y debajo de las plantaciones de eucalipto no crece nada, incluso ni la paja, ¿no? Es muy complicado. Aparte de que el eucalipto es una especie alelopática porque acidifica el suelo, quema todo lo que podría crecer en lo que vamos a llamar el sotobosque. Después, el problema principal que yo veo aquí es el tema que se vuelve monocultivo. Y es un monocultivo de eucaliptos y se acaba con toda la biodiversidad de unas zonas que son altamente y son megadiversas, porque Brasil también es megadiverso como nosotros. Entonces, ahí sí tendríamos un problema por generar una fuente de energía para quemar para los altos hornos, para todo eso. Estamos haciendo un monocultivo que después, a la larga, vamos a tener áreas que se van a volver como arenales en esas regiones. Seguimos, tenemos el tema del modelo agroindustrial, el tema de la frontera agrícola, que ya hemos hablado, el tema de los monocultivos, ¿no? Por ejemplo, que el tema de la soya, ¿no? Se quiere grandes extensiones de tierra. El tema de la ganadería de exportación, ¿no? Que ahora Bolivia está, con los datos que he ido viendo, Bolivia se está abriendo muy, muy buen mercado con China y creo que van a llevar a otros países más en Centroamérica, ¿no? Entonces, lamentablemente hay una conversión de la carne, ¿no? Para la conversión de bosques a pastizales, ¿no? Entonces, asimismo también todo este tema de lo que son el tema de la ampliación de la frontera agrícola pasa también por el tema de que estos nuestros incendios descontrolados o incendios provocados que se han podido ver en nuestros bosques chiquitanos causan bastante impacto inicialmente en el tema biológico. Millones de animales silvestres han muerto, han escapado, se ha perdido la conexión, lo que son estas áreas protegidas, ¿no?
Estamos hablando de lo que ha sido San Matías, no el que en Mercado. Ahora, el impacto social que tenemos con estas situaciones, ¿no? Es el tema de las comunidades indígenas, chiquitanas, que han perdido sus medios de vida, las fuentes de agua y su seguridad alimentaria. ¿Cómo estamos viendo esa situación desde nuestra óptica? Sí, podemos ver, podemos indicar que sí, tenemos instituciones que pueden ayudarlos, pero ayudar a la gente con el tema de capacitación, con el tema de recuperación de nuestras fuentes de agua, hacer una revegetación, una reforestación, todas las cuencas, pero eso es un proceso. Yo les apuesto que toda esa gente va a salir y va a migrar a los poblados, a las poblaciones más cercanas, ¿no? Cada vez más, como tú dices, estamos, no tenemos reglas básicas, ¿no? Podríamos adoptar un consumo responsable basado en reducir, reciclar, reutilizar, ¿no? Esto significa, en principio, que podamos hacer o comprar solo lo que es necesario, por productos locales y productos de temporada, ¿no? Tenemos que ver también de ser conscientes de evitar el uso de plástico. Si vamos a pensar primero en el hombre, entonces tenemos que desprendernos de ciertos taras que no permite que avancemos, porque la gente no se quiere, no nos queremos, por eso andamos encima de la basura, seguimos generando basura. Antes de comprar debemos hacernos una pregunta realmente si necesitamos eso. Puede ser una ropa, puede ser un electrodoméstico, ¿no? Ahora, el tema de apoyo al mercado local del comercio y la agricultura, ¿no? Así podemos disminuir la huella de carbono, ¿no? Entonces, la huella de carbono, el tema de transporte, porque si tenemos muchas cosas de afuera, estamos hablando del tema de transporte, ¿no? Ahora, tenemos que ver, otro punto es nuestros envases, priorizar nuestros envases. Yo me acuerdo hace varios años indicaron que las bolsas se van a suprimir y las bolsas de papel. Pero creo que ha llegado unas 2 semanas o 3 semanas esa intención y no se ha vuelto a escuchar nunca nada más, ¿no? Luego han aparecido, y creo que hasta ahora está, yo también en la empresa donde estoy, tenemos unas bolsitas de yute para regalar a las señoras, ¿no? Que creo que ha pegado un poco ese tema. Yo he llegado a todos los rincones de los 3 Chacos a nivel nacional. La gente, en principio, la parte social, ustedes pueden ver, si han recorrido varias partes del país, en mi caso, por puro trabajo y mucha suerte, la mejor gente es del Chaco. Son muy, muy directos, muy amables, muy amigos. Pero el guaraní, como dice Hugo, no mueve sino si alguien no le da. Las comunidades que están, a las que yo, todo el sector he conocido en Carandaití, en Cuevo, he salido por Cuevo hasta de Huacaya, he salido hasta el Pozo Margarita, recorrí bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a esa gente nosotros les damos algo, ellos sí van a hacer, pero mientras no se les da, no hacen nada. Yo he concluido el proyecto, a las 2 semanas me han buscado para que pueda hacerme cargo de un proyecto con Fundación contra el Hambre. Me pidieron que vaya a Camino, les dije que no podía porque recién había llegado y que estaban haciendo documentos. Me pidieron una entrevista por Zoom y les he dado la entrevista, pero yo he dado a conocer mi punto de vista y no sé, quizás Hugo está de acuerdo conmigo o no. Yo les he dicho que les he indicado de que el problema del Chaco son los chaqueños. ¿Por qué? Porque no mueven un dedo si alguien no les da. Obviamente va a haber sequía, sabemos que este año va a haber nuevamente sequía, pero ¿qué ha hecho esa gente en toda la época cuando había lluvia? ¿Qué cultivos han puesto? No han hecho nada. Por eso, el tema del Chaco va a quedar desierto. Nosotros en su momento hemos hecho la sugerencia. ¿Por qué el Chaco tiene estos problemas? Porque hay bastante cabra. ¿Cuál es el problema de la cabra? ¿Alguien me puede decir por qué es el problema la cabra para el Chaco o para algunas zonas del país? ¿Por qué la cabra todo lo deja para erosionar? ¿Alguien tiene la respuesta? Pero hay una diferencia. La cabra cuando ramonea saca raíz y todo. Uno es eso. 2, el tema de las patas, ¿no? Hay mucho golpe en el suelo. Y otro, nosotros hemos sugerido que en algún momento se pueda traer el guanaco. ¿Por qué?
porque las patas del guanaco son como almohadillas, no provocan erosión, todo lo contrario de la cabra, ¿no? Entonces a mí me dijeron, ¿cuál es el tema del Chaco? ¿Cómo puede ser? El problema del Chaco son los chaqueños. ¿Por qué? Por esas situaciones. No mueven un dedo si alguien no les da. Obviamente pueden ser la mejor gente del mundo, pero necesitamos ese tipo de situaciones que se puedan cambiar. Hay que cambiar la manera de pensar. En la época de enero, febrero, sacan queso. ¿Por qué? Porque hay lluvia. ¿Qué hacen con el dinero? Es para la compra de útiles y compra de ropa para los niños para la escuela. El chaqueño necesita dinero o necesita para su bolo o para su alcohol, va y vende una cabeza de ganado y está echado en la hamaca. Los guaraníes, que son las comunidades indígenas, ¿no? Ahora, respecto al tema de los plásticos, de ahí sí concuerdo contigo, no tenemos políticas duras, obviamente nos hemos llenado de leyes por todo lado, Madre Tierra, la 071, las normas, todo lo que pueda haber tenemos, pero no cumplimos nada, ni la 10ª parte. Nosotros hemos sido parte de equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en este tema de la eficiencia energética, igual no se cumplen, no hay quien pueda cumplir. Queremos hacer, por ejemplo, últimamente en México, he visto ayer creo, que del tema del plástico están sacando combustible, y con muy buen octanaje, más que la premium, ¿no? Obviamente nosotros podemos tener, somos 11, somos 20 en el grupo, cada uno puede tener una idea excelente, pero no tenemos el apoyo para poder emprender un negocio de este tipo. Imagínense si nosotros, como por ejemplo, siempre han traído combustible. Yo siempre he dicho, porque hay plantas de separación de líquidos, hay en Valle Hermoso, en Cochabamba, hay en Yacuiba, y creo que en Santa Cruz, no sé dónde, en La Paz también. ¿Por qué no trae petróleo crudo? ¿Por qué? Porque alguien se quería meter dinero al bolsillo. Ha habido una persona, creo que ha sido candidato a la alcaldía de La Paz, ¿no? Ha pedido de los plásticos, estaba sacando diésel. Nadie le ha apoyado. Entonces no tenemos políticas. Ideal sería de que uno de nosotros, no sé, Felicidad, Hugo o Carlos, digan, bueno, yo tengo esta idea, bueno, señor, aquí está, haga, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar, vamos a optimizar nuestros profesionales, vamos a hacer negocios rentables. Entonces no tenemos las políticas. Si alguno de ustedes llega a una fase de decisión o oficinas de decisión, propongan eso, digan cuál es la situación. Es mejor tener una ley que sea más estricta que tener muchas que no se cumplan. El cambio climático está teniendo un retroceso de los glaciares, ¿no? También el estrés hídrico en las ciudades o en el eje central en Bolivia, ¿no? Es un problema a futuro el cambio climático que todavía no estamos viendo, no estamos siendo conscientes de lo que podemos tener, ¿no? El deshielo de los glaciares. En otros países, en Bangladesh ya se han abandonado pueblos portuarios, que ya el nivel del agua está subiendo cada vez más. ¿Por qué? Por el deshielo de los glaciares, ¿no? Entonces hay dificultades y va a haber la migración climática. ¿Esto qué significa? Vamos a tener inundaciones en alguna parte, vamos a tener sequías en otra parte. Estas migraciones van a empezar a afectar y vamos a empezar a tener problemas con el tema de la densidad demográfica, ¿no? No nos olvidemos que uno de los países más poblados, ¿no? Estamos hablando de la India, ¿no? Donde la densidad demográfica es alarmante. Acá en Bolivia, si no me equivoco, estamos alrededor de 18 por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, para la India, para el año 2026, si no me equivoco, son 497 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Tiene más de 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Debido a su dependencia de los glaciares, ¿no? Para el suministro de agua y la ubicación geográfica que todavía intensifica más nuestros eventos extremos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chacaltaya, el Nevado de Chacaltaya en el 2009, ¿no? Tenía una pista de esquí que era la más alta del mundo, que ha desaparecido completamente. Esta ha sido una primera señal global del cambio climático, ¿no? La tasa de derretimiento
de estos glaciares están alrededor de 40 a 50% de su superficie en las últimas décadas debido al calentamiento global, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían nuestras causas locales, ¿no? Además de lo que es el calentamiento global. El hollín, que viene de los incendios forestales. Ustedes a partir del mes de junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? De todos los incendios se traslada por toda Bolivia, siempre estamos medio nublados, más contaminados, ¿no? Todo viene de la Amazonía y del Chaco. En el caso de Cochabamba, del trópico. En el caso de La Paz, de los Yungas. En el caso de Santa Cruz, viene de toda la Chitanía. Y afecta sucesivamente a lo que es Sucre, no sé si a Potosí llegará, ¿no? Entonces, todo eso se deposita sobre la nieve y va escurriendo. Y esto provoca que se derrita más rápido. Ahora, dentro de eso, no nos olvidemos que tenemos, en las faldas del Illimani hay empresas, o digo, cooperativas mineras donde están haciendo la explotación. Es otro problema social, ¿no? Como este anterior gobierno creo que han indicado que era como dibujo libre, ¿no? Han agarrado y todo lo que han podido han entregado cuadrículas, han hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí están los resultados. Todo el mundo se ha volcado al tema de la minería porque en Bolivia últimamente en los últimos años no ha habido el tema de inversión. Si ustedes podrían ver a partir del 2010, 12 hasta el 20, 22 y ahora un poco, casi nada, había inversión para el tema de proyectos, pero por ahora ya no, ya no se tiene. Entonces, ahora, en función a todo eso, lo que tenemos es hay un estrés hídrico en todo lo que es el eje central. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La Paz y el Alto, del 20 al 30% del agua potable para esas dos ciudades viene del deshielo. Si ustedes se ubican geográficamente en La Paz, en la tranca de Urujara, saliendo hacia los Yungas, ¿no? Para ir a Chospipata, ¿qué es lo que pasa? En la parte derecha ven la laguna de Incachaca. Toda esa región que está alrededor tiene minería. Y todos los sulfuros, los óxidos están entrando a esa laguna. Y esa laguna abastece a La Paz de agua potable, ¿no? Incluso ya ha habido una crisis en el 2016, ¿no? Y por falta de lluvias ha habido un agotamiento de todas las reservas en las represas, en La Paz y el Alto, ¿no? No estamos viendo, ahí es donde entran todas nuestras actividades de reforestación, revegetación de la cuenca, la conservación de todas nuestras áreas, la conservación de nuestros ojos de agua a esa altura que estamos hablando de los bofedales. Nosotros tenemos la experiencia en Potosí, que nuestra operación minera está a 2 horas de la ciudad, y en el camino se está construyendo una carretera, pero no saben el desastre que están haciendo con los bofedales. Según a nivel nacional, yo no sé que haya una ley, no tengo conocimiento que haya una ley para el manejo, conservación y de los bofedales. En otros países sí, ¿no? Pero en otros países tienen la ley, agarran, cercan todos los bofedales y nadie puede ingresar, pero en nuestro país no. Esta carretera que les menciono, que va al municipio de, ¿cómo se llama este país? El municipio, al municipio de Colavi, que tiene un montón de ojos de agua como bofedales, están siendo destruidos totalmente. ¿Por qué? La carretera la está haciendo la gobernación es un saludo a la bandera, ni creo que tengan diseño, ni creo que tengan una licencia ambiental. En Cochabamba, ¿cuál es el problema? Es un estrés hidrocrónico, todo lo que son los valles, Valle Central, Valle Bajo y Valle Alto. Todo lo que es, si alguno conoce, Punata, Quillacollo, Vinto, Sacaba, ¿no? El crecimiento urbano ha sido descontrolado, no lamentablemente, ¿no? Sino que mucha gente del interior ve como buen sitio Cochabamba. Entonces, ha habido un crecimiento urbano descontrolado, ¿no? En las recargas acuíferas, ¿no? Al final se ha convertido en el acceso al agua en un conflicto social, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en la zona norte de Cochabamba, si se ubican, del estadio que es hacia la parte norte. Toda la parte norte, desde la zona de Moyurina hasta
hasta el cruce Taquiña hasta Tiquipaya, es la recarga acuífera de Cochabamba. En los años 80 teníamos pozos artesanales que no necesitabas una pita y un balde para sacar, necesitabas solamente de tu mano y sacabas. Hasta ahora se mantiene porque en la ciclovía en Cochabamba, si alguien se ubica, tenemos los aguateros, los que llevan el agua, cargan ahí, porque ahí están las venas de agua. Y son varias casas que han construido en la vena y que hacen, bombean para vender. Entonces, esa es la recarga acuífera de Cochabamba, está en la zona norte. En Santa Cruz, no depende de los glaciares, pero es un sistema acuífero subterráneo, que está bajo presión. Como les decía, la carretera antigua, desde lo que es Comarapa, entrando más hacia ¿cómo les puedo decir? Bajando a Comarapa a la mano izquierda, había las comunidades de San Mateo, Carahuasi, donde han sido explotadas, hacía bastante explotación de madera en los años 60, 70. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se siguen en la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Y por eso es que tenemos el crecimiento del río Piraí. Y tenemos que evitar eso, tenemos que dejar de talar, hay que hacer un manejo de cuencas, hay que hacer un plan de manejo general, porque al final hay datos de que el nivel del agua en Santa Cruz puede subir y puede llegar hasta el segundo o tercer anillo, si no se hace algo. Y eso ya es... No me ubico, Santa Cruz no conozco muy bien, pero creo que ya es el centro, muy al centro, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ver nosotros como profesionales, el tema de estrés hídrico, el tema de los glaciares, y posteriormente tenemos el tema del impacto en la seguridad alimentaria, ¿no? Tenemos sequías prolongadas, tenemos heladas, tenemos granizadas imprevistas, pero, ¿no? Toda esa situación se va resumiendo a lo que es nuestro tema de seguridad alimentaria, ¿no? Asimismo, también un urbanismo descontrolado también nos va a perjudicar. Por ejemplo, en Santa Cruz se está amenazando mucho a la recarga acuífera, ¿no? En Santa Cruz, la mayor parte del agua que se consume viene de los acuíferos subterráneos, ¿no? De que hace la recarga en las zonas de las lomas de arena, si no me equivoco, y en el Uruguay, más arriba. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? La construcción de urbanizaciones de lujo, asentamientos informales, ¿no? Estas zonas ya dejan de ser zonas de recarga, sino que, ¿qué hacemos? Le ponemos cemento o asfalto a todo lo que era la recarga, las calles, las casas, y ya no se puede infiltrar, y todo se escurre provocando las inundaciones. Los niveles de los pozos descienden peligrosamente, por lo que no hay la recarga. ¿Y cuál va a ser el conflicto ambiental? Ahorita el conflicto ambiental que tenemos es la defensa de los acuíferos, ¿no? Que ha habido muchas movilizaciones contra proyectos inmobiliarios, ¿no? Que además vulneran las pautas ambientales. En Cochabamba tenemos un problema similar, la invasión del Parque Tunari. La cota 2750 es el último punto donde puedes construir, pero si tú vienes a Cochabamba, a partir de la cota 2750 todavía tenemos como 4 o 5 cuadras de construcciones. No nos olvidemos que si no hacemos un manejo de cuencas, hasta el año 2006 la COSUDE había un proyecto de manejo de cuencas, el PROMIC, el Programa de Manejo Integrado de Cuencas. Conozco muy bien el proyecto porque yo he trabajado con una persona que ha sido el gerente del proyecto, que ha sido mi jefe en su momento, que se han hecho excelentes trabajos con una cooperación suiza. Pero en 2006 ha entrado el gobierno que ha entrado y prácticamente lo ha politizado, lo que es el PROMIC, ha desaparecido y solamente es manejo de cuencas en Cochabamba. De ahí ha habido la inundación en todo lo que ha sido la cuenca Taquiña, que ha afectado bastante en la zona de Tiquipaya. Yo les aseguro que la falta de medidas de mitigación, de prevención, de construcción de todo lo que son los disipadores de energía, todo lo que contemplaba el manejo de cuencas, no se ha hecho y de ahí ha sido el problema, ¿no? Las construcciones por encima de esta cuota son un problema, ¿no? Porque se está violando el límite por loteadores y asentamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Hacen incendio en el Parque Tunari. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que se ha incendiado y todo, así es igual que la Chiquitanía. La gente quiere seguir subiendo. Y no nos olvidemos que es una pendiente de que si con los años hacemos los mismos trabajos, vamos a tener un deslave, se va a infiltrar el agua, se va a saturar de agua y va a empezar a bajar.